Ahora sí, el evento lo estamos grabando y pararemos de grabar una vez que empiecen las preguntas, ¿ok? Pues me presento, yo soy Elisa León, soy coach y consultora con enfoque en fortalezas, fundadora de Terraleo y feliz de ser parte del Conscious Business Network, con quien estamos organizando este journey de estos 4 días. Entonces, el tema de hoy es negocios, los mejores negocios del mundo. Vamos a compartir prácticas conscientes. ¿Y quién mejor que Philip Wilson para contarnos de esto? ¿Okay? Entonces, Philip, por acá anda, es fundador y director de Ecofiltro, que es una empresa social dedicada a brindar agua potable de manera sostenible. Es fundador y director también de Solution Web, una empresa líder en social media, y es miembro de la junta directiva de Centrarse de Guatemala. Eso es un punto importante. Philip nos acompaña desde Guatemala. También Philip, con todos sus emprendimientos y empresas sociales, ha sido nombrado Emprendedor Social del Año para Centroamérica por la Fundación Schwab de Davos en Suiza. Y es considerado también uno de los 10 emprendedores sociales más importantes de Latinoamérica por New Ventures México en 2014. Entonces, Philip, muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta poder compartir esto con todos los que están acá. Seguro que nos vamos a quedar con muchos mensajes. Gracias, Philip. Muchas gracias, Elisa. Tomás, un honor estar compartiendo con esta red del Conscious Business Network. Quiero empezar con qué es una empresa social. Creo que hay mucha confusión, suena muy contradictorio. Y primero quiero decir que no es una ONG, no es una fundación. Es básicamente un emprendimiento que tiene una meta de no solo hacer dinero, sino resolver un desafío social. Entonces, eso es lo que es una empresa social y me gusta decir que empresa va en mayúscula y social en minúscula, porque si no es una empresa y si no genera recursos financieros, no puedes resolver un desafío social. Y un poco de la historia de Ecofiltro. Nació de una fundación familiar. Nosotros, nuestra familia ha tenido una fundación por muchísimos años y una de las prioridades, particularmente de mi mamá, hace como 30 años, es cómo podemos llevar agua potable a la mayor cantidad de familias en área rural de Guatemala. Y estábamos logrando llegar a familias de escasos recursos, pero en un ritmo muy bajo, porque el limitante de una fundación es que dependen de donaciones. Y si dependes de donaciones, no puedes llegar a 1 millón de familias en Guatemala con agua potable, que en ese entonces era la cantidad de familias que no tenían acceso a agua potable. Entonces, yo entro a la junta directiva hace 10 años y vi que era un enfoque correcto, porque cuando llevas agua potable a una familia, no hay mejor manera de mejorar la salud de las familias. Y entonces el enfoque era el correcto, pero el modelo de fundación no era el adecuado. Entonces, vimos que era mejor ver a los más pobres como clientes potenciales. La fundación los miraba como objetos de lástima realmente y regalábamos los filtros. Y cuando estaba haciendo mi due diligence y yendo con mi hermana, que era la directora en ese entonces, mi hermana es una trabajadora social, y llegaba a estas casas en medio de las montañas y a veces aparecía el filtro como basurero o ya no estaba en el hogar, lo habían regalado hace 3 meses y lo habían revendido. Y muchas veces cuando se regalan las cosas, no se aprecian. Así que además de llegar a muy pocas familias, no se estaba resolviendo el problema. Así que le dije a mi hermana, mira, vamos a tratar de iniciar una estrategia comercial. Y yo me acuerdo que le comenté algo que dijo un profesor de Harvard, se llama Ronald Cohen. Él dijo que en los últimos 30 años, 50,000 empresas han llegado a facturar $50 millones en Estados Unidos y en ese mismo periodo de tiempo solo 130 ONGs. Entonces, problemas como acceso a energía o acceso a agua potable son tan grandes
que si no tenés una estrategia comercial, no vas a resolver el problema. Así que yo dije, bueno, yo he sido emprendedor desde los 25 años y lo más importante era tener una propuesta de valor para los más pobres, que eran los que no tenían acceso a potable. Y básicamente se lo resumo de esta manera. Así es como entramos en una conversación con estas familias. Yo básicamente les digo, si usted nos da, y lo voy a poner en dólares para que lo entienda todos los que están escuchando, si nos dan $30 a nosotros le vamos a regresar $350. ¿Cómo? Pues ellos, los más pobres, estaban gastando en leña para hervir agua y en medicina, porque se enfermaban todo el tiempo por no tener acceso a potable. Entonces, el filtro, teníamos un modelo donde vendía estos mismos filtros más bonitos en área urbana y con eso bajaba el nivel de precio a un nivel de $30 que básicamente se pagaba en 3 meses versus leña para hervir agua. Entonces, la propuesta de valor para estas familias que antes eran beneficiarios de una fundación era muy atractivo. Y logramos empezar a tener mucha atracción en venta, ya no regalar, sino en venta a las familias de escasos recursos. Y para resumir, ¿qué hemos logrado en Ecofiltro en los últimos 10 años? Pues hace 10 años regalamos 2,000 filtros al año y este año, el año pasado, vendimos más de 250,000 filtros a estas familias. O sea, Ecofiltro solo en Guatemala ya factura más de $7 millones. Ya es una empresa no grande, pero para el tamaño del país vamos a un ritmo interesante y lo más importante es que ya no depende de ningún fondo externo, de grants, de donaciones, recursos familiares. Entonces, eso es lo que hace una empresa social. Resuelve un problema social, pero de una manera sostenible. Ahora, es importante comentar, Ecofiltro es sumamente rentable. O sea, no dependemos de ningún fondo externo. Hemos sido exitosos en cumplir una misión social con una estrategia comercial. Ahora, ¿por qué somos tan rentables? Y algo que salió, esto es información que salió hace como un mes de Gallup. La empresa Gallup hizo un sondeo con las empresas guatemaltecas y una de las respuestas, algo que salió de esta encuesta es que el 70% de las personas que trabajan en las compañías tradicionales de Guatemala no están motivados. No están motivados. Y cuando yo le pregunté a la persona aquí en Guatemala que estaba a cargo de esta encuesta, le dije, ¿cómo se compara con empresas americanas, norteamericanas? Y me dijo, muy similar. Entonces, las personas en las empresas tradicionales no se sienten parte de la operación. Entonces, ¿por qué somos tan rentables en Ecofiltro? Porque la gente joven quiere estar en una organización que tiene un propósito noble. Eso es lo que inspira particularmente a los jóvenes. Entonces, si uno tiene un propósito noble, las personas dan más de ellos. Y eso es algo que hace que sea más fácil manejar la empresa. Y cuando tenés un propósito noble, una empresa social tiende a atraer más y mejor talento humano. Entonces uno tiene acceso a buen talento y como tenemos una estrategia urbana-rural, los clientes urbanos son muy fieles porque ven que esta empresa va más allá de solo generar dividendos a los dueños, sino también está tratando de resolver un tema social y eso se convierte en hacer que la empresa financieramente sea muy sostenible, muy rentable. Así que un propósito noble crea mucho entusiasmo dentro del equipo. Y algo que me llevó, yo era un empresario tradicional antes de que me metí en este mundo de emprendimiento social, me enfoqué mucho en humanizar más y más Ecofiltro. Y hicimos 2 cosas que al final nos hizo una empresa más eficiente y más rentable. Y una de las cosas es empoderamos a todos. Todas las personas en Ecofiltro, desde los directores a los jardineros, los operarios, están empoderados para experimentar y hacer mejor el trabajo que ellos hacen. Nosotros bajamos el nivel de decisión a las personas haciendo el trabajo y compartimos ganancias. El 25% de las ganancias al final de mes se comparten a todos de una manera proporcional. Entonces,
es muy similar a lo que hace Delta. La aerolínea Delta es siempre, cada año, es la compañía más rentable en la industria de las aerolíneas, porque entras a un avión de Delta y se ve que las personas están empoderadas y como reciben parte de las utilidades al final de cada trimestre, pues se sienten parte de esa organización. Así que las empresas sociales, por tener ese propósito noble y por empoderar y compartir, realmente generas una motivación extrema, que es lo que te hace muy eficiente y muy rentable. Así que eso es un poco la historia de Ecofiltro. Cómo hemos logrado, ahorita tenemos más de 600,000 usuarios activos en área rural, o sea que fuimos de ir a un ritmo de 2,000 al año y donde el filtro ni se usaba en muchos casos cuando era parte de la fundación. Ahora ellos son clientes y regresamos de vuelta a esa dignidad, porque cuando uno lleva un producto a una familia de escasos recursos y entras en una conversación, comunicas propuesta de valor y pagan por ella, pues ya no es esa relación de fundación a beneficiario, sino ya es empresa con clientes, y eso es lo que nos ha logrado crecer muchísimo y de una manera rentable. De hecho, de todas mis empresas que he iniciado desde los 25 años, esta empresa es la más rentable, y es por las razones que estuve exponiendo en la presentación. Así que yo creo que las futuras empresas, las que van a durar más tiempo y van a ser más rentables, se van a parecer más y más a empresas como Ecofiltro, que tienen un propósito noble. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Philip. Surgen muchas preguntas ahorita, pero me gustaría incorporar a Mike Curi, a Miguel Curi, que es otro de nuestros ponentes del día de hoy, y de repente empezar a generar una conversación entre todos que seguramente nos van a dar también preguntas que nos puedas ayudar a contestar desde Ecofiltro. Me surgen muchísimas cosas y te agradezco muchísimo por esta experiencia y sobre todo este ejemplo que creo que es muy fácil para todos de poder seguir. ¿Okay? Entonces, les quiero presentar a todos a nuestro siguiente participante. Él es Miguel Ángel Curi. Él tiene más de 20 años de experiencia en la industria de manufactura utilizando prácticas conscientes. Tiene también más de 8 años de experiencia como emprendedor y dueño de empresas con enfoque social también, y replica estas prácticas conscientes en estos emprendimientos. Sus principales emprendimientos son Core Logistics Solutions, que son servicios profesionales a la industria de manufactura basados en principios conscientes. Workspot Coworking, que es una promotora del ecosistema de emprendedor en la región. Miguel es de Monclova y él está apoyando a toda la gente de su región. Y promueven la importancia de la empresa como un medio para crear una mejor sociedad. Por otro lado, también Miguel está en Cáritas, que es este banco de alimentos. Él es el presidente del consejo y su intención es crear y fortalecer programas institucionales promoviendo la caridad inteligente. Entonces, bueno, pues Miguel, Philip, muchísimas gracias otra vez. Me gustaría empezar preguntándoles desde dónde surgen, qué fue lo que los motivó a crear estos emprendimientos, estas empresas sociales. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por todas las flores. Yo casi me aplaudo, no sé, qué linda. Pues bueno, yo creo que el liderazgo consciente como un pilar es algo que se nace, ¿no? Eso es un tema que siempre lo discutimos, pero es como la honestidad, o eres o no eres. Entonces yo creo que con mi experiencia de vida siempre tuve mucha empatía por hacer las cosas bien, ¿sí? Y como todos ahora ya le ponemos nombre, y antes era, pues yo siempre fui un capitalista consciente y no sabía, hasta que ya encuentras modelos que te ayudan a darle forma a tu esencia de cómo te gusta hacer las cosas, ¿no? Entonces, particularmente así empecé, ¿no? Muchísimas gracias, Maki. Tú nos platicaste mucho, Felipe. ¿Tú cómo fue en tu caso?
En el caso mío fue porque queríamos resolver un problema de acceso a agua potable y yo lo miraba con mucha claridad que el modelo fundación realmente no estaba moviendo la aguja, o sea, realmente no estábamos resolviendo a escala este desafío. Así que mira, el poder del capitalismo es muy fuerte, ¿va? O sea, no hay sistema, no es un sistema perfecto, pero no hay sistema que ha reducido más pobreza que el capitalismo. Así que es muy poderoso el capitalismo. Y mira, tengo que admitir, yo fui a una escuela de negocios que se llama Wharton y salí de la escuela y el pensamiento de Milton Friedman, que la empresa existía solo para sus accionistas y así actué hasta los 40 años. Yo actué... años y llegó así como de hacer como que quisiera. Perdón, ¿podrían silenciar sus micrófonos y en la medida de lo posible prender sus cámaras para que podamos verlos, por favor? Gracias. Perdón, Felipe. Entonces, yo salí de esa escuela y realmente Adam Smith, que es el papá del capitalismo moderno, él hablaba del capitalismo, que las empresas estaban interconectadas con la comunidad, con no solo los dueños de la empresa. Entonces, básicamente regresé al capitalismo de Adam Smith, manejando una empresa enfocado en resolver un problema social y ya no enfocándome solo en hacer dinero, que creo que es lo que le ha dado mal nombre en muchos lugares al capitalismo. Realmente las empresas pueden hacer mucho para mejorar la sociedad y creo que eso, de alguna manera, las mejores empresas, las más eficientes, van a tener ese enfoque no solo de hacer dinero, sino de mejorar la sociedad. Es lo que comprobamos con Ecofiltro. Ok, entonces estoy entendiendo que una de las principales diferencias entre las empresas tradicionales y la empresa consciente, los negocios conscientes, tiene que ver con que el foco no es el ingreso y que además están atendiendo una oportunidad, una necesidad específica de la sociedad, de su entorno, del ambiente. Correcto, o sea, lo que motiva a un empresario, una empresa social, un emprendedor social, lo que nos motiva es resolver un problema social, ¿va? Pero utilizamos el modelo de la libre empresa porque es la manera de escalar y te generan los recursos financieros para poder hacerlo. Y algo que no comenté en mi presentación es, genera mucho flujo Ecofiltro. El 25% se reparte a las personas que trabajan Ecofiltro, el otro 75% se va reinvirtiendo en la organización para lograr ese desafío social. O sea, nosotros no, pues yo soy el único accionista y no tengo que repartir dividendos. Si lo tuviera que hacer, tuviera mucho flujo para hacerlo. Pero ese 75% que no se reparte se va reinvirtiendo hasta que logremos llegar a llevar agua potable a todas las familias en el área rural de Guatemala. Buenísimo. Entonces están solucionando un problema real de la sociedad mientras ganan dinero, ¿no? Van juntos. Yo lo expreso, el dinero es un medio, no es un fin, ¿no? El dinero como medio, no como fin, ¿no? Entonces, la empresa es igual. No se trata de solo generar, sino de para qué generar, ¿no? Hace poco alguien me decía, ¿quieres ser más rico el panteón? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el impacto que tienes que hacer? Y la empresa es una herramienta, ¿sí? Las organizaciones son una herramienta, ¿para qué? Entonces, como todas las herramientas, pues hay personas que las usan para bien, para mal. Nosotros estamos promoviendo que la herramienta sea usada para generar un beneficio. En el Banco de Alimentos es una asociación y todo, pero está muy claro para qué. Pero yo hace poco platicaba con mis niños tratando de explicarles qué es una empresa y me decían, ¿y para qué? Y yo, pues sí, ¿verdad? O sea, las nuevas generaciones son mucho más conscientes de ese impacto. Entonces, yo comparto mucho la idea con Philip de la empresa tiene que generar un beneficio más allá de solo ganar dinero. Y ahorita que tocas toda esta parte de los recursos, de involucrar a otros, en Cáritas, en el Banco de Alimentos, ustedes promueven la caridad inteligente. ¿Qué nos cuentas de esto, Mike?
Pues es un tema interesante, ¿no? O sea, esta caridad donde pues lo típico del pescado y todo el mundo está de acuerdo con no dar el pescado, enseñar a pescar, pero nadie hace nada. O sea, estamos de acuerdo con la frase, pero al momento de actuar y al momento de comprometer recursos, tiempos y demás, pues no se da. Entonces, algo que promovemos o intentamos promover es que crear más conciencia en el tipo de caridad que se da. O sea, sobre todo trabajamos mucho en sectores estudiantiles, donde queremos que los jóvenes, en México solamente 3 personas de cada 100 adultos participan activamente en una actividad social. Y si quitas de ahí las iglesias, el número anda por 1 persona. Entonces, el país no se va a arreglar por un gobierno, se va a arreglar cuando ese número sea 15, 20, ¿sí? Cuando 15, 20% de la población esté haciendo algo por causas sociales, perros, hambre, migrantes, lo que quieras, hay un montón de causas sociales, ¿sí? Pero todos, es más fácil, en Navidad voy y entrego una colcha y ya, no, es todos los días, ¿no? Sí. Y bueno, pues... Y me encanta que comentas esto porque hablando de negocios conscientes, tú con tu emprendimiento de Workspot Coworking promueves, además de que promueves y ayudas a generar una infraestructura para estos emprendedores, al mismo tiempo estás cazando estas necesidades. Estás en tu página, hay una parte donde haces eventos especiales para que se sumen estos mismos emprendedores y de primera mano escuchen esas necesidades y puedan sumarse a satisfacerlas. ¿Cómo se te ocurrió esto, Mike? Bueno, pues como siempre intentando no solo generar dinero, ¿no? O sea, el negocio, rentar oficinas y espacios, pues no tiene chiste si no hay una comunidad alrededor. O sea, siguen siendo mesas y sillas, ¿no? Lo que le da vida somos las personas, ¿no? Y eso aplica en cada una de las cosas, ¿no? En una empresa, en una industria, ¿sí? Entonces, cuando empezamos con esto, pues trabajamos un poco en decir, tenemos que hacernos cargo del ecosistema y empezar a promover el ecosistema en la ciudad y en la región, ¿no? Entonces, por eso hacemos eventos y un montón de cosas, ¿sí? Más allá de mesas, sillas y oficinas, ¿no? Sí, pero no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? No es que un día les ocurrió y escucharon una necesidad y definieron que ustedes podrían contribuir a satisfacerlas. Me imagino que desde filosofía de hacerlo de manera consciente se han enfrentado a muchos retos. ¿Cuáles han sido sus principales retos y en este cambio de paradigma, de un capitalismo hacia un capitalismo consciente? Yo en el caso mío, bueno, como Ecofiltro nació de una fundación, para mí era muy difícil convertir a las personas que siempre estaban enfocados en donar filtros y ver a los más pobres como objetos de lástima y decir, mira, una mejor manera de llevar más agua potable a más personas es de esta manera y sí vamos a tener que vender el producto y sí vamos a tener que recibir dinero de los más pobres, pero cuando haces esto, yo le comentaba a todas las personas de la fundación, es dignificar a los más pobres, ¿verdad? Porque estás entrando en una comunicación donde ellos participan en resolver su problema. Y a mí me tomó mucho tiempo explicar que tener rentabilidad es dejar de dedicar 90% del tiempo a la fundación en recaudar dinero, sino realmente refinar ese modelo de llegar a los más pobres de una manera rentable para poder llegar a más familias de escasos recursos. Entonces, era como un bloqueo mental dentro de la organización, pero bueno, la evidencia es la mejor manera de convertir a los ateos de lo que es una empresa enfocada en lo social. Así que la evidencia luego jaló a todas las personas. Pero la manera que yo he convertido a muchos empresarios tradicionales es que yo me volví una persona más realizada, más contenta. O sea, yo por 20 años me enfoqué mucho en solo hacer dinero y llegué a la conclusión que es un Dios falso. Si no lo usas como un medio para hacer el bien,
no te va a llevar a ser una persona muy feliz. Entonces, cuando dije, bueno, yo sé cómo generar muchos recursos financieros, pero si lo hago de una manera para un propósito noble, de alguna manera egoísta, yo me volví una persona mucho más feliz. De hecho, mi esposa le cuenta a todo el mundo que cuando me volví un emprendedor social, me convertí como en un adolescente, ¿verdad? Porque te levantas temprano, o sea, es como una droga. Y creo que es nuestra naturaleza de servir y ayudar a los demás. Si realmente, auténticamente estás tratando de ayudar a los demás, no llegas a ese crash que llegué yo, donde solo me enfocaba en todo para adentro y generar más y más dinero para mi persona, mi familia. Así que eso es la manera que yo convierto a empresarios tradicionales. Es decir, me vas a vivir una vida de mucho más felicidad si utilizas esa habilidad de crecer una empresa, pero al mismo tiempo hacer el bien. Me encanta porque además aquí estás combinando el propósito de la empresa y el propósito personal. ¿Y cuál es, o sea, la importancia de que haya como esta congruencia entre ti como un líder consciente que lleva esta cultura a su organización y que evidentemente permea ese propósito personal al propósito de su empresa y todas las personas que se vinculan con esta empresa? Ahorita nos hablaste de los empleados y evidentemente nos has hablado de este cambio de mentalidad de las personas que estás ayudando. ¿Cómo le haces con la parte de los proveedores, por ejemplo? Sí. Y con otros stakeholders que forman parte de este ecosistema. Pues nosotros somos B Corp, ¿va? Sistema B se llama Latinoamérica. O sea, somos una empresa auditada y tenemos un triple impacto. Entonces, parte de esa certificación, ellos miden cómo uno trabaja con los proveedores y nosotros los vemos como socios. O sea, los proveedores no son una empresa X que nos provee X, sino realmente son parte de nuestra familia y los consideramos como socios. Y realmente tratarlos así nos hace una empresa más competitiva, porque trabajando juntos uno puede obtener más beneficios para el producto que nosotros estamos vendiendo, ¿va? Teniendo los proveedores realmente cerca y auténticamente tratándolos como socios. Buenísimo, gracias. Y en tu caso, Mike, ¿cómo haces para hacer como este filtro? ¿Cómo has hecho para crecer el coworking con este enfoque que tienes tú? Pues mira, yo creo que más allá de crecer el negocio, el coworking, es el impacto que uno va teniendo. ¿Sí? Yo siempre les digo que la mejor trascendencia es cuando ya no la pueden medir. Sí, o sea, cuando ya se te va de las manos, ¿sí? Cuando empiezan a pasar cosas porque tú hiciste algo que le impactó a alguien que luego se fue para otro lado, ¿sí? Yo les comento en el tema, entonces en el coworking es un poco, o sea, hacemos eventos, pero pues no ando traqueando quién hizo, pero de repente te das cuenta que el chavo que vino aquí ya puso esto, ya hizo aquello. No hay métricas, no hay una métrica tan puntual, es decir, yo he impactado 7,323. Pues no sé. Sí. Pero el gran logro creo que es que al estar promoviendo en las diferentes iniciativas, creas un impacto en las personas. Esa evangelización que comentaba Philip, ese es el gran tema. Y yo me frustraba mucho al principio porque yo lo veía muy normal. Sí, claro, pues esto así tiene que ser. Hasta que por ahí me topé con esta curva de los early adopters y esta curva y dices, pues no, o sea, yo soy el innovador, ¿sí? Y primero tengo que evangelizar a los primeros, ¿sí? A los early adopters, ¿sí? Y luego a los que siguen, y va a haber unos que nunca los vas a poder evangelizar, ¿verdad? Entonces, el innovador pues le toca batallar en esta evangelización. Y creo que gran parte, regresando a tu pregunta, gran parte del impacto en las diferentes iniciativas ha sido cuando logramos impactar a la persona y entonces él empieza a de una manera diferente y empieza a tener resultados en el mundo real. Buenísimo, muchas gracias. Y por acá tenemos algunas preguntas y que van de la mano con lo que acabas de comentar ahorita de medición. Y dice, ¿cómo miden el impacto social
y ambiental que generan sus empresas sociales? Mira, yo creo, uno de los problemas muy grandes en el mundo de gobierno o fundaciones o ONGs es que lo que yo he observado aquí en Guatemala, pero creo que es muy similar en otros países, es que, ¿cómo lo puedo decir? Miden intenciones, ¿va? Yo sí creo que hay que medir resultados, especialmente cuando uno está tratando de resolver un tema social, ¿va? Si uno está midiendo, primero uno dice, bueno, ¿cuántas familias no tienen acceso a potable? Entonces, si uno dice, wow, es 1 millón de familias y estás llegando a 1000 al año, pues no vas a realmente hacer mucho impacto en ese sector. Así que para mí es muy importante. ¿Verdad? Aquí tenemos desde ISO en Ecofiltro. O sea, a mí me encanta medir hasta la cantidad de pasos en la fábrica porque es muy importante estar midiendo para ser más eficiente, especialmente si tenés un desafío social que estás tratando de resolver. Y ahí es donde entra el empresario. El empresario tiende a ser un experto en medir, ¿va? ¿Cuál es la penetración de mercado? ¿Qué eficiencia tiene la fábrica este mes? Y si medís, vas a ser más eficiente, y si estás enfocado en un desafío social, pues es muy probable que vas a escalar y vas a llegar más cerca a cumplir esa meta. Entonces, yo sí miro esa gran diferencia entre, yo no dudo que mi mamá tenía un gran deseo de llevar agua potable a todas las familias de Guatemala, ¿verdad? Pero creo que porque no medíamos en la fundación realmente cómo estábamos penetrando esa necesidad de acceso a agua potable, por eso nunca llegamos a escalar. Mientras que una empresa dice, bueno, ese es el mercado y esto es cómo vamos cada año. Y al final logras resolver el desafío si estás midiendo tu impacto cada año. Y de hecho ustedes tienen un reto gigantesco que es llegar a 1 millón de familias para el 2025, ¿cierto? Correcto, ya vamos como por 530,000 familias rurales activas. Y yo creo que vamos a llegar antes, pero la meta es 2025. Buenísimo. ¿Y tú qué nos puedes contar, Mike? Pues mira, obviamente hay varias mediciones dependiendo de la iniciativa. O sea, si hablamos del Banco de Alimentos, bueno, pues hay un impacto en la carencia alimentaria, que tanta población. Ahorita, conociendo la historia de Philip, pues también dices, oye, pues a lo mejor sí se viera de otra manera, pero hay métricas, ¿no? ¿Qué tanto vamos avanzando? ¿Qué tanto les vamos dando? Pero eso es muy operativo, ¿sí? Eso es muy de cuánta gente, cuánto alimento, la. Hay una métrica importante para este tipo de iniciativas, que es el retorno sobre la inversión, o sea, de tus gastos, cuál es el impacto. Entonces, tú como asociación tienes, en el caso de nosotros, pues por cada peso invertido generamos un impacto de casi 4 pesos, ¿no? O sea, entonces, entre más generes ese número, crezcas, pues bueno, quiere decir que eres más rentable, ¿no? Y bueno, pues, cuando estaba en empresas de manufactura, pues igual, ¿no? O sea, eficiencias y todo lo demás. El tema cultural, para mí ha sido un poco difícil, ¿sí? Ponerle un KPI tal cual, ¿sí? Entonces, pero siento que ahora, por ejemplo, un momento trabajamos mucho en el tema de reclutamiento, ¿no? Cómo medir valores, principios, ¿sí? Porque si no traes la esencia humana, por más capacidad, adaptación que le des a la persona, pues te va a servir operativamente, pero no le va a meter ese plus que es el que metes cuando está este propósito y esta energía no renovable del ser humano, ¿verdad? Que los propósitos y el tener un sentido común ponen. Entonces, yo creo que cerraría diciéndote, o sea, sí, dependiendo, se me hace ahorita así complicado, pero dependiendo del impacto. Tú me preguntaste en el coworking. No, en el coworking no es una empresa que tenga que ejecutar tan fuertes. Es un negocio que promueve el ecosistema y que hacemos cosas, sí, pero tampoco estamos todos los meses. ¿A cuántos emprendedores llegamos? Y luego hay que llegar a 5 más. Es un poquito más relajado en ese tema, ¿no? Pero depende de cada iniciativa, ¿no? Ahora, yo creo que aprovechando esto
pues ahí está la capacidad de cada uno, pero en cada iniciativa tú puedes ser consciente, ¿sí? O sea, si estás hablando de una fundación, si estás hablando de un negocio, si estás hablando de una constructora, si eres maestro, en todas las iniciativas que hagas y que tengas, o roles, tú puedes practicar los principios conscientes, porque en todos hay grupos de interés y en todos hay un propósito, o debiera haber un propósito. Muchísimas gracias. Estamos a punto de cerrar para que ahora sí puedan abrir sus micrófonos y hacer las preguntas, pero antes de eso quisiera hacer 2 preguntas. La primera es, si hubiera una fórmula mágica para poder dar el salto, ahora que están todas estas personas que nos están acompañando con esta intención de migrar de los negocios tradicionales a los negocios conscientes, ¿cuál sería? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo van a lograr que esta nueva forma de hacer las cosas que tiene un impacto en el mundo permanezca a través del tiempo? Yo creo que lo primero es encerrarse, el liderazgo de la empresa, sentarse y decir, bueno, ¿por qué existimos? ¿Qué es nuestro propósito noble? O sea, realmente tratar de crear un propósito noble. Una empresa gigantesca en Estados Unidos que lo hizo es Best Buy, que estaba por quebrar. Es el retailer más grande electrónico de Norteamérica. Y estaba por quebrar porque todas las personas estaban desmotivados porque las únicas metas, el único propósito era vender televisiones y celulares, etcétera. Y el nuevo líder de esa empresa dijo, no, nosotros pongámonos un propósito noble. Y ellos lograron la conclusión que ellos querían que a través de Best Buy, que de sus productos mejorar y la tecnología mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, el propósito noble era traer todo lo que ellos estaban vendiendo para mejorar la vida y cambió totalmente ese propósito noble de vender X cantidad de televisiones en tal departamento a mejorar la vida, la calidad de vida de sus clientes. Ya las personas estaban más inspiradas. Entonces, un propósito noble. Y contestando a la siguiente pregunta, si uno tiene un propósito noble, es lo que va a hacer que la empresa dure más tiempo. Porque si solo es hacer dinero, no vas a lograr existir por muchos años y no vas a atraer ese capital humano, porque la gente joven quieren estar en una empresa con un propósito noble y quieren estar empoderados y quieren crecer con la empresa. Entonces, un emprendimiento de impacto, una empresa social cumple con eso. Yo creo que van a ser las empresas que más duren y de hecho los B Corps, los que son públicos, sus acciones están creciendo más que las empresas tradicionales. Ahí ves que lo que estamos comentando está dando mejores resultados financieros. Muchas gracias, Philip. Mike. Pues mira, yo creo que la receta mágica, yo cuando lo platico y que sé que no van a leer el libro, pues sí les digo, pues te voy a decir un resumen rápido, ¿no? O sea, agarra todos tus grupos de interés, ¿sí? Y cómo les afectas positivamente a todos, ¿sí? O sea, no hay trade-offs. Nos han enseñado que los trade-offs, gano por un lado y pierdo por otro. No hay trade-offs. Accionistas, que le aportas, empleados, clientes, proveedores, ¿sí? Y entonces, pues esa es la receta mágica, ¿sí? O sea, apórtale algo positivo a todos los grupos de interés alrededor de tu iniciativa. A veces digo, bueno, al menos con que no les esté restando valor, que ese es el primer punto, así. Si tu negocio se basa en algo y estás afectando a la naturaleza, pues ya la estás poniendo en riesgo. Si tu negocio se basa en prácticas, digamos que fuerita de la ley, pues ya lo estás poniendo en riesgo. Entonces es gobierno, es empresa, en el abuso a tus empleados, pues lo estás poniendo en riesgo. En proveedores lo estás poniendo en... Entonces, si haces rápido y checas tus grupos de interés o stakeholders internos y externos y haces un mapeo rápido y dices, a todos les sumo, ¿sí? O al menos no les resto. Si en la medida en que tú hagas eso cada vez, digas, pues yo les sumo a todos, eso te va a permitir la permanencia en el tiempo. Muchísimas gracias.
Pues súper interesante, me imagino que después de esto que nos acaban de exponer, tendrán por acá muchas preguntas. Entonces, si les parece, dejamos de grabar para que tengan la confianza de abrir sus micrófonos